Ya, 10 de la mañana con 11 minutos. El aumento de casos de COVID preocupa a las autoridades, especialmente considerando que queda poco más de un mes para el comienzo de las fiestas patrias. Vamos a conversar sobre esta situación con la epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal. ¿Cómo le va, Erika? Bienvenida a CNN Chile. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Erika, muchas gracias por su tiempo en este día sábado. ¿Cómo califica la situación actual de la pandemia? Hemos visto casos al alza en las últimas jornadas. Bueno, primero reconocer, ya no hay evidencia ni duda que seguimos en pandemia. Muchas personas con el retorno a la normalidad de asistir a clases, asistir a los lugares de trabajo, como que se olvidaron que estábamos en pandemia, pero claramente en estos momentos hay una mayor circulación viral. Las 16 regiones están en una situación crítica, con muchos casos. Lo que normalmente nosotros deberíamos tener en el anterior plan paso a paso eran 10 casos por 100.000 habitantes para salir de cuarentena. Y en estos momentos hay regiones que tienen 140 casos por 100.000 habitantes. Entonces realmente es una situación bastante preocupante, puesto que en la medida que aumentan los casos, aumentan las personas que requieren hospitalización, ya sea intermedia o en camas UCI, y esto lamentablemente hace aumentar las muertes, que en estos momentos, muertes por COVID, desde el inicio de la pandemia, estamos cerca de 60.000. Sí. Como que nos acostumbramos a este número. No, la verdad, doctora, que esa cifra nunca nos deje de sorprender. Son 60.000 chilenos y chilenas que han perdido la vida a causa de este virus y que nunca nos acostumbremos, como decía usted, a esta cifra que es tan alta y que ya desde el año 2020, en el mes de marzo, cuando comienza la pandemia, ha ido aumentando considerablemente. Que nunca nos deje de sorprender, porque son 60.000 vidas, 60.000 historias que han quedado hasta ahí a causa de este virus del COVID-19. Usted, ante esta situación, con el contexto que usted nos ponía sobre la mesa, ¿considera adecuado en este momento retirar la homologación de vacunas? Creo que en estos momentos no es una medida adecuada, puesto que da la sensación de una normalidad en la que no estamos, y eso influye mucho en las conductas de las personas, ¿ya? En la medida que las intervenciones y los mensajes de la autoridad sanitaria dan esta especie de tranquilidad, entre comillas, las personas asumen que esto está más o menos controlado y asumen más conductas de riesgo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que parar, más aún en la situación epidemiológica que estamos, con los números que estamos, y además acercándonos a una fecha donde hay mayor movilidad de personas, como son las fiestas patrias. Y sabemos que el virus se mueve con las personas. Claro, en ese sentido, ¿usted proyecta entonces un alza de casos pensando tal vez en el inicio del mes de septiembre? Sabemos que está el plebiscito de salida y semanas después las fiestas patrias. ¿Podríamos ver aún más casos para esas fechas? Podríamos ver aún más casos. Siempre hay que tomar en consideración que este aumento de casos depende mucho de las intervenciones desde la autoridad sanitaria y también de las conductas de las personas. Entonces, muy importante que en estos momentos volvamos a sentir que somos vulnerables y que estamos en riesgo, porque ¿qué pasa? En estos momentos hay muchas personas que ya tuvieron COVID, ¿verdad? La mayoría hemos tenido. Por acá también. Y lo superamos, ¿verdad? Y usted como también. molesto, nos sentimos mal y todo eso. Pero eso influye, ya que lo hayamos superado, nos tiene que preocupar también las personas de mayor edad, que aparte del riesgo de COVID, tienen la edad como un factor de riesgo adicional. Entonces, de las muertes de este año, si nosotros revisamos los datos, un poquito más de la mitad, 52%, son mayores de 80 años. Entonces, eso nos tiene que llamar también a cuidar a la población adulta y adulta mayor, que son los que están en mayor riesgo de mortalidad. ¿Ha fallado la comunicación de riesgo de las autoridades, doctora? Yo creo que seguimos con déficit, al igual que la administración anterior, en la comunicación de riesgo. Insistir en los mecanismos de transmisión. ¿Cómo se transmite el virus? Yo creo que eso es importante para que las personas
tomen las necesarias medidas de prevención. Y todavía esto de transmisión aérea y por aerosoles no hay mucha comprensión y se necesitan mayores esfuerzos. Y lo otro importante, yo creo que insistir en la ventilación, que es fundamental. ¿Y cómo sabemos que si estamos ventilando bien? Con una adecuada medición del CO2, que es una medida indirecta para medir la ventilación. Porque claro, nos dicen ventilemos, pero ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Pero ¿y cómo hacemos esa medición en la casa, por ejemplo? Claro, ese es el problema, que en la casa no podemos, pero en los lugares de trabajo, en los establecimientos educacionales, debería ser una medida ya adoptada. Que estuvieran esos medidores, como claro. estándar. Exacto. Bueno, pero en la casa el llamado también es a ventilar al menos unos 20 minutos, como mínimo, ¿no? Claro, muchas personas dicen que es como sentir este dicho muy chileno de sentir el fresco, esa corriente de aire suavecita, esa sería una ventilación adecuada. Doctora, sigamos avanzando. Tratar de hacer actividades al aire libre. Claro que sí. Sigamos avanzando en la conversación. Ha habido varios comentarios sobre este nuevo virus que ha tenido, si no mal recuerdo, 35 casos en China. ¿Qué se sabe sobre este nuevo virus? Ya, este Lambda o el Lai-V que le llaman, exacto, es un Langia. virus detectado del 2018 al 2021. Y aquí hay un factor importante de esto de reconocer la importancia de las enfermedades transmitidas por animales vertebrados a los humanos, que son las zoonosis. Y lo ideal es seguir haciendo vigilancia de diferentes zoonosis. Siempre han existido y lo fundamental es ver de qué manera esta zoonosis de alguna forma cambia su mecanismo de transmisión para que exista transmisión de humano a humano. Porque del animal vertebrado pasan al ser humano. Y cuando empiezan a haber problemas ya de más transmisiones, cuando de humano pasan a humano. Esa certeza no la tenemos todavía. Nuevo virus, esto no lo tenemos en este nuevo virus, pero por eso es fundamental la vigilancia epidemiológica, que es un mecanismo de la salud pública como ciencia, para tener esta información. Entonces, esta información puede ser alarmista, pero es fundamental para estar atentos en qué momento puede haber este cambio, que a lo mejor nunca hay, que se empieza a transmitir de humano a humano. Hasta el momento, desde una especie de ratones a trabajadores agrícolas. Ya, ¿es tan grave? ¿Cómo se manifiesta? Si pudiese darnos algunos síntomas, doctora. Bueno, perdón. En estos momentos es fiebre, dolor de cabeza, tos y náuseas y nada más. O sea, ese es un cuadro controlado, autolimitado y lo conocemos gracias a estos sistemas de vigilancia de enfermedades transmisibles por animales. Doctora, para dar tranquilidad también a la población en Chile, si no se genera esta transmisión de persona a persona, que es lo que usted nos explicaba recién, ¿no deberíamos ver casos de este virus en el mediano plazo en nuestro país? No, en el mediano plazo no, porque no tenemos esta musaraña que es el vector que transmite este virus a los trabajadores en China, trabajadores agrícolas, no se han pesquisado. ¿Ya? Nosotros tenemos un roedor que nos transmite un virus, como el viruanta. Claro. Tenemos nuestro propio, y los casos de viruanta en el país son importantes, ya que causan un cuadro cardiorrespiratorio bastante grave. Ya, doctora, sigamos avanzando en otros temas que también nos convocan, que nos llaman a la conversación, y me refiero particularmente a la viruela del mono. Hace pocas horas atrás la autoridad sanitaria confirmó 141 casos en nuestro país, sin embargo de ese total hay 2 hospitalizados. Eso nos indica que no es un virus que se manifieste de manera tan grave, que en la mayoría de los casos no se requiere hospitalización. Se lo pregunto también para ir despejando dudas y también para no alarmar tanto a la población. Obvio que hay que cuidarse, pero tampoco alarmarse en demasía, ¿no? Yo creo que en estos momentos, en relación al virus de la viruela del mono, esta viruela símica, que la OMS está pensando en cambiarle nombre, para no que haya una cacería de brujas. ¿Cómo le pondrían? Monos. ¿Se sabe o no? Todavía no. No se sabe. Se sabe que están tratando de cambiarle nombre para evitar esta persecución a los animales que pudiesen haber causado este inicio. ¿Qué sabemos en estos momentos de esta viruela del mono?
es una enfermedad endémica de una zona geográfica de África. Endémica quiere decir que siempre han habido casos, pero de una u otra manera se empezó a transmitir de persona a persona. Algo cambió en el mecanismo de transmisión, ¿ya? Y tenemos esta gran cantidad de casos, emergencia sanitaria a nivel internacional. En estos momentos, ¿cómo se transmite? Lo que sabemos es contacto cercano, muy cercano, contacto directo que se llama, o manejo de las llagas que tienen estos pacientes con los fluidos, y la llamada, la recomendación es algo tan simple como seguir lavándonos las manos adecuadamente. Pero ¿qué tan probable es, por ejemplo, caer hospitalizado? Para que también podamos ahí graficar la gravedad que podría llegar a tener en un paciente. Muy pocos pacientes caen hospitalizados y se está investigando por qué estos pacientes, qué condiciones adicionales o comorbilidades tienen que tener para llegar a hospitalización. También tenemos que recordar que en Europa han habido muertes, hace poco en España 2 muertes por viruela del mono, por inflamación, encefalitis, y no se sabe por qué estos pacientes llegaron a este desenlace fatal en esta enfermedad. Entonces, nos falta información todavía de viruela del mono. La recomendación es tratar de no tener contacto directo con las personas que nosotros sabemos que tienen llagas o pústula, podrían tener esta enfermedad. Doctora, ¿por qué el 97% de los contagiados son hombres? Me refiero a la cifra total de nuestro país particularmente. Claro, hasta el momento no se sabe por qué la mayoría son hombres. Se postula y hay evidencia suficiente para decir que son hombres que tienen sexo con hombres, pero también se postula contacto directo. Hasta el momento no es una ITS, puesto que no se ha comprobado que los fluidos genitales tengan alguna relación, sino que el contacto directo al dormir, al abrazarse, al besarse con personas que tienen esta enfermedad, o bien manipular la ropa de cama y todo eso. Ya, pero no tiene que ver con una orientación sexual. O sea, hasta el momento se sabe que son hombres que tienen sexo con hombres y no nada más. Por eso no se considera un ITS y tampoco se trata de estigmatizar es que por eso se lo digo, claro. Que tienen esta enfermedad. Claro. Sí, y en ese sentido, ¿cree usted que por no caer precisamente en una estigmatización ha faltado comunicación de riesgo o información más precisa de parte de la autoridad sanitaria? Yo creo que la información está disponible, se ha dicho que ataca personalmente, las personas que están en riesgo son personas que participan en fiestas masivas y que tienen hombres que tienen sexo con hombres, pero se dan casos incluso de niños que han tenido contagio de viruela del mono. Entonces creo que nos faltan elementos todavía para hacer profilaxis, si se quiere, en cierto sector de la población. Claro que sí, doctora, falta más información y, por cierto, es súper importante no caer en una estigmatización. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile, que esté muy bien.